En este vídeo vamos a continuar con la segunda parte de cómo hacer una bicicleta eléctrica casera. En este vídeo os voy a explicar cómo escoger bien una controladora, puesto que este vídeo va a ser casi el 50% de cómo hacer una bicicleta eléctrica casera. Si comprendéis este vídeo, que es bastante, os digo, bastante largo y bastante complicado, tenéis las claves para hacer cualquier vehículo eléctrico, ¿vale? Os lo voy a explicar con esta controladora. No es la que yo os aconsejo comprar. Os aconsejo, si vais a hacer una bicicleta eléctrica, que compréis las controladoras modelo KT. Os voy a dejar una imagen ahí en el vídeo para que veáis en concreto qué tipo de controladoras es. ¿Y por qué una controladora KT? Porque son muy fáciles de encontrar en el mercado, una gran variedad, así como todos sus elementos que esta utiliza. ¿De acuerdo? Vamos con el vídeo. No quiero haceros perder el tiempo porque os digo que va a ser largo. La potencia se marca con la W, el voltaje con la V y la corriente se mide en amperios con la A, ¿vale? La potencia, los vatios que trabaja la controladora es el resultado del voltaje por el amperaje. De esta manera multiplicáis ambos valores, los que os tenga vuestra controladora, y os debería dar la potencia. Digo os debería porque a veces cambia, a veces es más alto, a veces es más bajo. Yo he visto hasta controladoras que las venden como de 3000 amperios y funcionan de 3000 vatios y funcionan a 9 amperios. Es decir, una estafa. Independientemente del voltaje que vaya, no va a ser capaz de generar esa potencia para 72, 60 o 48 voltios, ¿vale? Decir que en el mercado hay distintos tipos de potencia, desde 250 hasta 3000 vatios, principalmente de este tipo de controladoras. Luego hay controladoras que se utilizan para motos y demás, que tienen pues de hasta 10.000 amperios. Digo 10.000 vatios. Los voltajes a los que trabajan, pues encontramos desde 36 hasta 72. Vale, no hay más misterio. ¿Qué nos va a modificar o cuál es la principal prestación que nos ofrece el voltaje? ¿O cuál es el rendimiento? La velocidad máxima. El voltaje nos va a marcar siempre la velocidad máxima teórica a la cual podemos llegar. Es decir, por ejemplo, a 36 voltios levantamos la rueda de la bici y ponte que coge 35 km por hora. Pues no conseguiremos superar esa velocidad, ya que con resistencia cero, que es con la rueda levantada, alcanzamos esa velocidad. Con 48 ponte que son 55 y así sucesivamente. Es decir, cuanto más sea el voltaje, más velocidad máxima teórica. Entonces, ¿para qué vale el amperaje? Pues vale para añadir par, es decir, es lo que nos da la fuerza, es lo que nos ayuda a alcanzar ese máximo teórico. Cuanto mayor sea el amperaje, más fácil alcanzaremos esa velocidad. Y más de manera más efectiva conseguiremos hacer frente a fuerzas como la fuerza de rozamiento, por el aire principalmente, que es la principal fricción cuando vas a altas velocidades, o superar cualquier tipo de desnivel sin problemas. Esto nos va a ayudar el amperaje, que es lo que nos va a determinar el par. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de un buen voltaje por un buen amperaje nos puede dar un buen rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? La relación de, por ejemplo, si yo tengo una controladora que trabaja a 72 voltios, ¿vale? Pues que trabaje, que por ella circulen 12 amperios es algo ridículo. Porque realmente en una bicicleta, ojo, en una bicicleta no nos va a dar par suficiente para alcanzar buenas velocidades. Esta controladora es de un patinete, con lo cual el tamaño de la rueda es menor, con lo cual digamos que contrarrestamos esa falta de par porque la rueda es menor, ¿vale? Pero para una bicicleta, como os digo, es una relación muy pobre. Es decir, siempre deberíamos buscar un buen voltaje con un buen amperaje, ¿vale? A razón de pues 36, 20, 48, 30, 35, 60, 40, 45 y 72, 60 o 65 amperios, ¿vale? Luego os he traído aquí una tabla, no se ve, pero es la velocidad, ¿vale? Donde os explico la velocidad y el tiempo, para ver un poco las aceleraciones de distintos comportamientos. Vemos que ambas controladoras trabajan a 1200 vatios. Esto es un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo, ¿vale? Una a 48 voltios y a 25 amperios, la otra a 36 y 35 amperios, ¿vale? La potencia aproximadamente nos da la misma, pero vemos como el comportamiento es diferente. La que tiene más amperaje va a conseguir acelerar en un tiempo, va a conseguir acelerar más rápido, pero rápidamente va a llegar a su velocidad máxima teórica y se va a mantener ahí. Sin embargo, la de 48 voltios y 25 amperios no va a tener tanto par para acelerar, pero va a llegar un momento en el que alcance más velocidad que la controladora anterior.
¿vale? Son distintos juegos, son las dos distintas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una controladora. Luego os he marcado aquí un área, es el área de máxima potencia. Es, como digo, el punto donde más consumo tiene la bicicleta en este caso, que principalmente es en la aceleración. A los comienzos de los primeros metros es donde más chupa la controladora y donde llega a su pico de potencia. Vale, un pequeño inciso. En la primera parte del vídeo os hablaba de cómo hacer la batería, pero realmente la primera parte del vídeo debería haber sido cómo escoger bien tu controladora, que es lo que os estoy explicando ahora, porque realmente la batería debe estar al servicio de la controladora. Es decir, si yo tengo una controladora de 48 voltios, debo tener un número de series, en torno a 13 series, que me generen ese voltaje. Es decir, la batería debe estar siempre a servicio de la controladora. Y el motor exactamente igual, eso lo veremos en un próximo vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, el número de series nos va a determinar el voltaje, ¿de acuerdo? De nuestra batería, como os expliqué en el vídeo anterior. Y luego otro parámetro que nos va a modificar la controladora, los aspectos o las características de nuestra batería, es el amperaje. Es decir, yo no puedo tener, por ejemplo, 60 amperios en una controladora y tener simplemente 2 células en cada una de las series, es decir, 2 células en paralelo. Necesito un buen conjunto de células en paralelo para que me generen realmente ese pico de corriente. Aproximadamente, esto no es una regla. Yo el máximo que no intento exceder es 7 amperios por célula. Es decir, un pequeño ejemplo. Si yo en mi controladora tiene un pico de potencia de 35 amperios, y aquí pone 35 amperios, ¿de acuerdo? Tener al menos 5 células en paralelo. Esto me va a permitir estresar menos la batería y reducir más el voltaje que cae. Y es que cuando tú aceleras, cuando tú demandas una potencia alta a la batería cae el voltaje, lo cual te va a generar menos potencia. Es decir, si tú le demandas realmente 60 amperios a una célula, no te va a generar los 3000 vatios, ya que de repente el voltaje va a caer a lo bestia, ¿vale? No sé si se ha entendido esto, pero lo que quiero decir es que el número de células en paralelo debe estar un poco en sintonía con el amperaje, y el número de series con el voltaje. Esto es fundamental, ¿vale? Bien, vamos al segundo meollo del asunto, que es comprender un poco qué significa cada uno de los cables. A ver, voy a mover un poco la luz. Ahí se ve bien. Vale. ¿Qué significa cada uno de los cables que tenemos nosotros en nuestras controladoras o en cualquier controladora? Vale, vamos a empezar por lo más básico. Tenemos 2 cables de alimentación que son los que vienen de la batería. Van de la batería a la controladora, ¿de acuerdo? Y esa energía que viene de la batería se envía por estos 3 cables al motor. Son los 3 cables que alimentan el motor, ¿vale? En función de la fase en la que se encuentre el motor, la corriente irá por uno, por otro, por otro. De esta manera se originan campos magnéticos seguidos en la rueda, lo que hace que gire el motor, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabe la controladora por qué cable enviar la corriente? Pues gracias a este amigo, al sensor Hall, que es un conjunto de 6 cables. Mirad cómo es el enganche. Por este sensor lo que hace es ver en qué momento de giro se encuentra la rueda o el motor, y en función del momento de giro, pues envía la corriente en uno o en otro, ¿vale? Con lo cual, este grupo de 3 cables y este grupo de 6 van a ir conectados al motor. Todos los motores tienen 6 cables, o incluso a veces 5, el blanco a veces sobra, ¿vale? Tienen 6 o 5 cables de sensores y 3 de alimentación. Todos los motores brushless, ¿vale? Eso que quede claro. Bien, luego tenemos los medios de propulsión, que tenemos el acelerador y el sensor de pedalada. Ambos tienen 3 cables cada uno, ¿vale? Ahí tendréis que ver las instrucciones en cuál es cada cual, porque es lo único así que puede ser lioso, ¿vale? Acordaos, tiene 3 cables. Yo recomiendo para las bicicletas usar sensor de pedalada. Es muy intuitivo y al fin y al cabo hace que la bici la disfrutes como bici, no como un patinete o una moto, ¿de acuerdo? Además, tener acelerador es ilegal en España, tendría que estar homologado como un ciclomotor. Luego tenemos, no se ve bien, la LCD, que son estos 5 cables, ¿de acuerdo? Es este jack con 5 cables, que lo que hace pues es enviar información a la pantalla LCD y demás. Una LCD que en el caso de este tipo de controladoras, de las KT, que ya os he hablado, cobra gran importancia, ya que a través de ellas se programa todo el comportamiento de la controladora, ¿vale? Luego tenemos el sensor Hall, que ya lo hemos visto, y luego tenemos los frenos, que se caracterizan por tener 2 puertos sobre 2 cables, ¿vale? Es decir, ambos comparten los mismos cables.
De esta manera podéis identificar rápidamente cuál es el cable de los frenos, ya que uno está pensado para uno y el otro para el otro. Habría que conectarlos, ¿vale? Se necesitan frenos eléctricos, que simplemente pues frenos que tienen un sensor, de tal manera que cuando tú lo activas se empieza a regenerar energía en la controladora. Y luego tengo aquí un cable que no se ve, a ver dónde se me ha ido, cachis en la mano, aquí, que son estos dos. Suele tener dos cables auxiliares que lo suelen tener pues ya bien por si quieres ponerle luz, si quieres ponerle claxon, GPS, lo que sea. Lo que sí os recomiendo es que si hacéis un circuito exterior, es decir, luz, claxon y demás, lo probéis antes en una fuente que aguante cortocircuitos, ¿vale? En una fuente con protección ante cortocircuitos. De tal manera para que vosotros testéis vuestro circuito de luces, claxon, etcétera, antes de conectarlo a la propia controladora. De esta manera conseguiréis salvarla de cualquier tipo de cortocircuito, ¿vale? Esos son los cables que tiene una controladora KT. Esta no es KT y he quitado los cables sobrantes. Aquí simplemente pues hay otra serie de cables que no nos interesan, ¿vale? Os haya gustado, os haya sido muy, pero que muy práctico, aunque ha sido un poquito largo. En posteriores vídeos igual subo qué tipo de motor escoger, cómo programar la pantalla LCD o alguna escapadita que haga. Hasta otro vídeo.